Yo Lacey, integrante del grupo número 5, y nosotras vamos a estar hablando sobre las enfermedades causadas por alteraciones del ciclo celular. Pero antes de empezar, debemos de saber qué es el ciclo celular. Bien, Rudolf Virchow tiene una teoría de que las células solo se originan a partir de otras células, lo que significa que las células que nosotros llamamos nuevas vienen de células ya existentes. Y durante el proceso de división celular, que se llama ciclo celular, la célula crece, duplica su material genético y se divide para formar nuevas células. Alteraciones del ciclo celular. Estas enfermedades abarcan diversos trastornos. Entre estos pueden afectar en cómo las células crecen, cómo se dividen, cómo se diferencian o mueren, lo que puede ser perjudicial para la salud. Y es importante tener en cuenta estas enfermedades para mejorar el diagnóstico y tratamiento de ellas. El ciclo celular normal. Bueno, el ciclo celular es como un programa en el cual la célula crece y se divide. Esta célula pasa la mayor parte de su tiempo en una etapa de crecimiento y preparación llamada interfase. Luego de esto, la célula entra a lo que es la mitosis y aquí es donde ella se divide, dando como resultado dos células hijas idénticas y luego estas células hijas siguen el mismo ciclo celular en el cual ellas crecen, se dividen, etc. La fase se subdivide en tres fases que son G1, GAP1, síntesis y GAP2. En el GAP1 la célula crece y realiza sus funciones, en la síntesis duplica su material genético y ya en el GAP2 lo que la célula hace es que sigue creciendo y se prepara para la próxima etapa, que es la mitosis o la división. Surgen las dos células hijas, como ya estaba mencionando anteriormente, y estas células hijas empiezan el ciclo que les permite crecer, etc. Y estas, después que crecen, pueden reemplazar células viejas o células que están dañadas. Y este proceso es sumamente esencial para el desarrollo y regeneración de los tejidos en nuestro cuerpo. Bien, una enfermedad causada por la alteración del ciclo celular es el Parkinson. Esta es una enfermedad neurológica que afecta principalmente al sistema nervioso central, causando temblores, etc. Esta también puede causar problemas motores y se caracteriza por la degeneración de células nerviosas. Se cree que el Parkinson existe gracias a una acumulación anormal de una proteína que se llama alfa-sinucleína en las células del cerebro. Esta acumulación de proteínas se debe a un fallo de eliminación de proteínas que están defectuosas y esto normalmente ocurre durante el proceso del ciclo celular. Esta difusión de eliminación de proteínas puede conducir a la formación de agregados de proteínas tóxicas que son conocidas como cuerpos de Levy. Estas dañan células nerviosas y afectan su función, lo que resulta en los síntomas característicos del Parkinson, que estaremos hablando con más detalle más adelante. Es el síndrome de Lynch. Este es un trastorno genético hereditario que puede desarrollar varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de colon, que es el principal, pero también puede afectar el útero, los ovarios, el estómago, entre otros órganos. Este síndrome normalmente se asocia con mutaciones genéticas y cuando estas mutaciones están presentes en el proceso de ADN, no funcionan correctamente, lo que puede resultar en una acumulación de errores en el material genético. Y estos errores acumulados en el ADN aumentan significativamente el riesgo de que las células se vuelvan cancerosas. Por ejemplo, si las células del colon acumulan suficientes errores genéticos, estas células empiezan a dividir de manera descontrolada y pueden causar tumores. Es por esto que un estudio llegó a la conclusión de que las personas que padecen este síndrome tienen más posibilidades de padecer más cáncer que el resto de la población. Por mi parte, yo les estaré hablando sobre cómo se producen las alteraciones en el ciclo celular, cuáles factores pueden desencadenar estas alteraciones, ya sean genéticos, ambientales o de estilo de vida, y también les mencionaré algunos ejemplos específicos de enfermedades asociadas a estas alteraciones, como es el caso del cáncer. En primer lugar, según Villagómez et al., el ciclo celular es la suma de mecanismos moleculares, bioquímicos y genéticos que se dan en el interior de la célula y que tienen como producto final dos células hijas que son idénticas e independientes las mismas de su madre. Estas continuarán en un nuevo ciclo celular y así sucesivamente, asegurando de esta forma el mantenimiento y continuidad de la vida. Para que este proceso se lleve a cabo, tiene que darse una serie de pasos esenciales que aseguren que el contenido genético sea óptimo y viable. De esta manera, las células resultantes estarán en condiciones de ser autoeficientes para el organismo. En primer lugar, las alteraciones en el ciclo celular se producen como el resultado de mutaciones en genes claves que controlan la proliferación y la supervivencia celular.
Estas mutaciones pueden surgir debido a una variedad de factores, incluidos genéticos, es decir, que son heredadas. Influencias ambientales como la exposición a sustancias químicas o radiación, así como factores relacionados con el estilo de vida, la dieta, el ejercicio y el estrés. Estos elementos pueden interferir con los mecanismos de regulación del ciclo celular y a su vez provocan desequilibrios en la división celular y la integridad del ADN, que conllevan a la alteración en el ciclo celular, es decir, en el ciclo de vida de las células. Cuando se producen estas alteraciones en el ciclo celular, las células tienden a perder su capacidad para regular adecuadamente su crecimiento y división. Esto lleva a su vez a un aumento descontrolado y a su vez puede dar lugar a la formación de tumores y al desarrollo de enfermedades, como es el caso del cáncer. Las células afectadas por esas alteraciones pueden adquirir la capacidad de evadir o de autopersuadir los mecanismos de control normales del organismo. Y esto conlleva que estas células crezcan de manera incontrolada y potencialmente puedan invadir tejidos circundantes de nuestro organismo. Las enfermedades asociadas con estas alteraciones en el ciclo celular abarcan una amplia gama de trastornos, incluyendo varios tipos de cáncer. Ejemplos de estas alteraciones incluyen el cáncer de mama, tan conocido, el cáncer de colon y diferentes tipos de leucemias. En estas enfermedades, las células infectadas lo que hacen es presentar anomalías en la regulación de su ciclo celular, resultando en un crecimiento descontrolado de la célula y la formación de tumores malignos. Por lo que el estudio de estas alteraciones en el ciclo celular es fundamental para comprender la base molecular de estas enfermedades y, por consiguiente, desarrollar estrategias terapéuticas más efectivas que puedan combatir o disminuir para disminuir en gran escala las consecuencias de esta enfermedad. Es como uno de los ejemplos que más en nuestra vida diaria podemos mencionar sería el cáncer. El cáncer es esencialmente una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión suelen estar vinculados a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Las células de cáncer también ignoran las señales que deberían de tener su división. Por ejemplo, cuando las células normales cultivadas en una placa están apretadas por vecinos en todos los lados, estas ya no se dividen más. Sin embargo, las células de cáncer continúan dividiéndose y se enciman unas sobre otras en capas abultadas. Otra característica fundamental sobre el cáncer y distintiva es que es su inmortalidad replicativa, si bien se podría decir. Esto se refiere al hecho de que estas células pueden dividirse muchas más veces que una célula somática normal. Esto se debe en gran parte porque expresan una enzima llamada telomerasa que invierte el desgaste de los extremos del cromosoma que sucede normalmente durante cada división celular. Las células también son diferentes de las células normales, en otras maneras, que no están directamente relacionadas con el ciclo celular. En primer lugar, estas diferencias les ayudan a crecer, dividirse y formar tumores. Por ejemplo, las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, un proceso llamado metástasis, y de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis, que da a las células tumorales una fuente de oxígeno y nutrientes. Entonces, además de esto, las células cancerosas tampoco experimentan muerte celular programada, o, como se le conoce, apoptosis, en las condiciones en que las células normales sí lo harían. Por ejemplo, debido al daño del ADN. Como bien vimos en clases anteriores, la apoptosis no es más que la muerte celular programada de la célula, donde esta, como bien lo indica, lo que hace es morir. Sin embargo, cuando la célula cancerosa no recibe esta información o no cumple con ella, lo que hace es que se sigue dividiendo con esa información incorrecta y entonces se lleva a cabo lo que son los tumores y, por consiguiente, el daño en tejidos. Pues, como también podemos mencionar una enfermedad de forma directa, podemos mencionar el síndrome de Lynch, la cual esta es una afección que aumenta el riesgo de aparecer varios tipos de cáncer y se transmite por herencia, o sea, de padres a hijos. Hay familias que tienen el síndrome de Lynch, lo cual este presenta o tienen más casos de cáncer previstos, como el cáncer del colon, el cáncer endometrio y otros tipos. Además, este cáncer aparece en algunas ciertas edades más o menos tempranas. Pues, como síntomas podemos mencionar el cáncer de colon antes de los 50 años, el cáncer de revestimiento interno del útero también antes de los 50 años y también como antecedente personal de más de 2 tipos o varios cánceres. Y como causas podemos mencionar que posiblemente sea por mutaciones genéticas que son hereditarias y que aumenten el riesgo de cáncer. También el riesgo por medio de herencia denominante es decir, como que los padres son portadores de un gen defectuoso, que existe un 50% de posibilidad de que al transmitirlo a sus hijos sea de forma riesgosa. A medida que las células crecen y generan células nuevas como parte del ciclo de vida, hacen copias de ADN.
En algunos casos, estas copias contienen errores. El cuerpo dispone de un grupo de genes que incluye las instrucciones para buscar los errores y arreglarlos. Pero esto se le llama genes de reparación disparidades. Pero como consecuencias, las células crecen demasiado y se vuelven básicamente cancerosas. El patrón de herencia autosómico dominante, porque por ende su padre tiene genes por causa del síndrome, o sea, viene siendo un 50% de posibilidad de que los hijos también tengan esta enfermedad por herencia. Entre los métodos más destacados se puede mencionar para diagnosticar que es el análisis inmunohistoquímico, que se utiliza para tintes esenciales para teñir las muestras de tejido. La presencia de ausencia de tensión que tienen los tejidos pueden destacar determinadas proteínas. Pues la ausencia de proteínas podría ayudar a determinar si los genes relacionados con los síndromes de Lyme han provocado algún cáncer. Pues también tenemos como método el análisis de instabilidad de microsatélites. Pues estos son trozos de ADN en las personas con síndrome de Lyme. Pueden haber errores o inestabilidad en estos trozos. Pues dentro de estos dos exámenes, en todo caso pueden dar positivo, lo que puede mostrar que las células cancerosas sufren cambios genéticos, aunque hay algunas personas que presentan estos cambios genéticos de las células cancerosas. Esto significa que los cambios genéticos no son totalmente hereditarios. Pues también mencionando la enfermedad de Parkinson. Este básicamente es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo, que la cual no se puede controlar totalmente por los nervios, que causa una pérdida de neuronas que proceden de dopamina en el cerebro, lo cual algunos factores de riesgo que este puede afectar es la edad, que es un poco frecuente más en los adultos que en los jóvenes que tengan esta enfermedad de Parkinson. Por lo general comienza en la segunda mitad de su vida o en la edad avanzada y el riesgo aumenta a medida que envejecemos. Pues las personas suelen encontrar las enfermedades aproximadas a partir de los 60 años. Si una persona joven tiene la enfermedad de Parkinson, pues la consejería genética podría ser útil para tomar decisiones de planificación familiar, lo cual el trabajo de las situaciones sociales y los efectos secundarios de las medidas que se tomen en diferentes personas, pues este requiere consideraciones especiales. Y otro factor es la herencia, pues trabajo de las situaciones sociales y los efectos secundarios de las medidas que se tomen en diferentes personas, pues este requiere consideraciones especiales. Y otro factor es la herencia, pues al tener una familia cercana o con esta enfermedad de Parkinson, aumenta la posibilidad de padecer este trastorno. Sin embargo, el riesgo sigue siendo bajo, o menos, a menos que tengan muchos familiares con esta discapacidad o enfermedad. Por último, tenemos este factor, que es la exposición a toxinas. Pues la exposición continua a herbicida y a pesticida puede también aumentar ligeramente el riesgo de tener esta enfermedad de Parkinson. Pues algo que es muy importante, que son los síntomas de Parkinson, lo cual es un punto clave para poder detectar ciertos factores que se puede poseer. En primer lugar, podemos mencionar los temblores. Estas sacudidos, llamados temblores, generalmente comienzan en una extremidad de alguna parte del cuerpo, puede ser un dedo, en la uña, en las cejas, en diversas partes del cuerpo. También se puede mencionar la lentitud de los movimientos, también llamado bradisimesia, lo cual con el tiempo la enfermedad de Parkinson puede tener o detener los movimientos y hacer que las tareas simples se resulten más complicadas a llevar mucho más tiempo. También está la rigidez muscular, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Puede causar dolor y limitar tu amplitud del movimiento. También está la parte del deterioro de la postura y el equilibrio. Esta es posible que se le pueda adoptar alguna postura curvada. Además, podría caerte o tener algún problema en el equilibrio que puede traer consecuencias por parte de esta enfermedad. También se puede mencionar la pérdida de movimiento automático, que es posible que se endurezca o la capacidad para realizar movimientos inconscientes, como por ejemplo parpadear, sonreír, mover los brazos o caminar. También tenemos el cambio del habla, que es posible que el volumen del habla sea más bajo, menos rápido, y entre otros. Por último, también tenemos el cambio de escritura. Este puede reducirse difícilmente
al escribir ciertas letras de forma recta, curvada y demás. Pues tal vez usted se esté preguntando, ¿por qué sucede todo esto? ¿Cuáles son las posibles causas? Pues, como antes mencionado, podemos mencionar cómo es los genes, porque puede ser por herencia, por algún factor genético que esté pasando. También se puede mencionar el desencadenamiento del ambiente, o sea, la exposición a varias toxinas y factores ambientales que se pueden afectar. También está la presencia del cuerpo de Lewis, la cual se basa en la masa de sustancias específicas dentro de las neuronas cerebrales como marcadores de microscópicos respecto a la enfermedad de Parkinson. También está el alfa-sinucleina, que tiene que ver con el cuerpo de Lewis. Pues esto se basa en que algunos científicos creen que las sustancias más importantes en las proteínas naturales y generales son llamadas alfa-sinucleína, que tiene que ver con conocer cómo esta se encuentra en los cuerpos, la forma la forma de la masa que tiene en las células, que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo, con las personas que posteriormente han desarrollado esta enfermedad. Pues, ¿cuáles tratamientos ustedes creen que las personas que tienen este tipo de enfermedad eh, tienen o pueden obtener? Pues se puede mencionar el tratamiento principal de la enfermedad de Parkinson es la levodopa, que ayuda a reponer los niveles de dopamina en el cerebro. También se puede mencionar en algunos casos que se puede considerar la terapia basada como la estimulación cerebral profunda, ESP, a la infusión de bombas de apomorfina. Esta terapia puede ayudar a controlar los síntomas motores. Y por último se puede mencionar entre ellos la rehabilitación, que incluye fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla. Puede ayudar a mejorar la movilidad y la química de la comunicación. Pues, en conclusión, podemos resaltar entre lo que he mencionado y lo que mis compañeros también han aportado, que la alteración en el ciclo celular puede originarse por diversos factores que incluyen aspectos genéticos, ambientales y el estilo de vida de cada persona. Pues, esto desencadena o provoca mutaciones que afectan la relación del ciclo celular, donde da lugar a diversas enfermedades, como el cáncer de mama, del colon y diferentes tipos de leucemia. También se pudo resaltar los métodos de diagnósticos para las enfermedades que suelen incluir problemas genéticos para el análisis de biomarcadores y técnicas de imágenes avanzadas, como la resonancia magnética y la hemograma computarizada. El tratamiento puede también variar dependiendo de la cirugía así que lleva y la quimioterapia, hasta la radioterapia, la terapia, dirigida específicamente a las mutaciones genéticas. Todo dependerá. Pues también se le tiene relevancia a que los avances científicos y tecnológicos en el tratamiento del cáncer han sido significativos en diferentes tipos de décadas hasta ahora en la actualidad, incluyendo la terapia dirigida en inmunoterapia, en la medicina personalizada, basada en el perfil genético de algunos pacientes y tumores, todo dependiendo. Pues también es muy importante la prevención y la determinación temprana, que juega un papel fundamental en el manejo de las enfermedades, lo cual todos también debemos saber un poquito de cada cual. Pues en la educación esto es sobre este estilo de vida saludable que debemos manejar, que debemos llevar, es muy importante. Y también en la detección de mutaciones genéticas, disponiendo siempre a programas derivados a cruciales para determinar ciertos factores que se deben de llevar y a la mejora de los resultados de tratamientos del cáncer. Estos son datos muy importantes. Entre otras enfermedades también se pueden destacar. Pues hasta aquí ha sido nuestra exposición. Estas fueron las diapositivas que consultamos. Muchas gracias por su atención.